Sé que mucho se ha hablado de la película Poltergeist, incluso de lo que pasó detrás de cámaras, la supuesta maldición en toda la producción y demás, pero esta vez quiero desmenuzar un poco qué es lo que realmente pasó en la casa de la familia Freeling y qué clase de entidades sobrenaturales acosaban a la familia, y cómo salieron vivos de todo ese infierno. Pero antes hay que entender bien el concepto de lo que es un poltergeist. Poltergeist es una palabra de origen alemán y hace referencia a un espíritu o una fuerza sobrenatural que se manifiesta mediante ruidos inexplicables dentro de una casa, fuertes golpes, pueden desaparecer objetos y aparecer en otros ambientes de la casa o en diferentes posiciones. También se han reportado casos de luces y olores extraños en el ambiente. Se cree que esto puede ser causado por un fantasma o una entidad espiritual vinculada a una persona ya fallecida. En la película, la familia Freeling vive una vida aparentemente tranquila y estable. Las escenas iniciales nos muestran a la pequeña Carol Ann una noche en la que todos están dormidos, atraída por la estática del televisor. Tiene su primer encuentro con una especie de fuerza que sale de la pantalla y lanza un potente rayo que pega en la pared dejando una huella. Esto genera un aparente terremoto, lo cual despierta a todos, para finalmente ella decir la famosa frase: "Ya están aquí". Al principio la madre, Diane, descubre en la cocina que la silla se mueve sola, objetos se mueven solos, muebles, cosas inexplicables pero en apariencia inofensivas. Sin embargo, este fenómeno poltergeist empieza a tornarse más violento, así que cuando no pueden controlar lo que ya está pasando, una psicóloga pero que se dedica al campo de la parapsicología, acude a la casa con dos asistentes para tratar de ayudar a encontrar a Carol Ann, pues ya había desaparecido. Lo que había pasado es que fue transportada a través de un portal a una dimensión espiritual que tenía entrada y salida en la propia casa, pero por sus propios medios la niña no podía escapar de ahí. Aquí viene un tema importante en la película. Si bien es cierto el fenómeno poltergeist provoca horror y desesperación en la familia, la principal afectada es Carol Ann. ¿Y por qué ella? Pues hay varias explicaciones. En un punto de la película, Tangina Barrons, la medium, explica que para las almas en pena y que no han entrado hacia la luz, ven en ella una especie de faro, siendo ella tan joven, es apenas una niña, tiene una sensibilidad muy alta y por tanto es más fácil para ella conectar con el mundo espiritual. Es posible que tenga una sensibilidad psíquica, y esto se muestra en la película al interactuar con mucha naturalidad y facilidad con las entidades sobrenaturales que rondan la casa, quienes por diversas razones no encuentran la paz, y esa paz la encuentran en Carol Ann, lo que a su vez evita que no puedan ver la luz que se ha abierto para ellos, y donde deben dirigirse para no estar atrapados en esa especie de purgatorio, un limbo entre el mundo espiritual y nuestro plano terrenal. Estas almas en pena piensan que Carol Ann es una conexión con el mundo terrenal, por eso es que intentan comunicarse con ella. Carol Ann tiene esa inocencia y pureza de alma que todo niño tiene, lo que hace que las entidades y especialmente aquella entidad maligna conocida como la bestia ven en ella un blanco fácil para usarla, no solo para tener ese nexo con el mundo terrenal, sino para llevársela y alimentarse de su energía. Ahora, hablemos de qué entidades espirituales acosan a la familia. Según la parapsicóloga y la medium Tangina, hay almas perdidas que no han entrado a la luz y han quedado a la deriva entre el plano espiritual y el plano terrenal. Cada uno tiene una historia propia, motivaciones propias, de acuerdo a cómo murieron y sus intenciones. En ese punto hay que tener en cuenta que la casa donde vive la familia Freeling fue construida sobre un antiguo cementerio. El problema es que el jefe de Steve, Louis, un empresario encargado de la construcción de casas en esa zona llamada Cuesta Verde, solo retiró las lápidas, pero las tumbas con los cadáveres quedaron bajo tierra, de manera que la presencia de la familia sobre los restos de estas personas ya fallecidas implicó que de forma involuntaria profanaran las tumbas, evitando que las almas descansen en paz. Si bien es cierto, al principio actuaban de forma juguetona, ya que el poltergeist básicamente se puede definir como un espíritu juguetón. Empiezan a enfurecer, ya que comienzan a sentir frustración y desesperación. Esto no necesariamente es a causa de Carol Ann, sino de esa fuerza, de la bestia, una entidad maligna que además de tener atrapada a la niña, también controla a las almas en pena, haciendo que ellas se sientan confundidas. Ellas tratan de liberarse de este ser maligno que indirectamente Tangina sugiere que es el demonio. Esa frustración por buscar liberarse y no conseguirlo se percibe en el plano terrenal, específicamente en la casa de los Freeling, con ataques hacia ellos. Hay algo más que mantiene cautiva a Carol Ann en esa dimensión espiritual. Como lo acabo de decir, es este ser maligno. No es llamado directamente como el demonio, pero se sugiere. Tangina dice que es una fuerza llena de maldad pura, una especie de líder oscuro,
usa a las almas en pena para manipularlas y hacer de ellas su propio ejército, y usa a Carol Ann como un puente o un nexo con el mundo terrenal, y a la vez drena su energía con el fin de hacerse más poderoso. Un dato importante sobre la película es que el foco del poltergeist es Carol Ann, y no es por pura casualidad. Tobe Hooper y Steven Spielberg decidieron esto con el fin de aumentar la crisis emocional en la familia, pues al perder a Carol Ann e intentar rescatarla de ese limbo, surge ese sufrimiento, dilema e incertidumbre de cómo pueden ellos salvar a su hija teniendo en cuenta que está atrapada en una dimensión que no llegan a comprender. Y lo que es peor, es un mundo al cual no pueden ingresar de forma sencilla, incluso teniendo la ayuda de Tangina y la parapsicóloga. Ahora, volviendo por un momento al principio de la película, ¿qué pasa con el televisor? Antes de continuar, algo que llama mucho la atención es la estática del televisor y que es usado por las entidades para manifestarse. Pero, ¿por qué este aparato? Según se explica en la película, el televisor obviamente está conectado a energía eléctrica. Esta energía a su vez capta frecuencias de ondas electromagnéticas para mostrar en pantalla lo que las estaciones de televisión transmiten a través de frecuencias. Pero cuando el televisor, al menos los de aquel entonces, no captan frecuencias ni señales de ningún tipo y permanecen encendidos, generan estática, que es una especie de canal muerto, el cual es aprovechado como puente para que entidades sobrenaturales puedan llamar la atención de Carol Ann y actuar así en el plano físico. También es importante entender una crítica entre líneas en la película sobre el televisor al inicio de la película, ya que en la década de los 80 este aparato se convirtió en algo indispensable en cada familia y su adquisición aumentó a pasos acelerados. No obstante, hay quienes piensan que la película Poltergeist buscó con esto lanzar un llamado de alerta, pues el televisor puede llegar a afectar la comunicación y la unión familiar, tal y como pasa hoy en día con la tecnología, especialmente en teléfonos móviles. Así que en la película se puede entender que este aparato puede pasar de ser fuente de entretenimiento e información a algo peligroso para una familia. Carol Ann sigue siendo niña y en su inocencia se ve muy atraída por el ruido del televisor. Al no captar ninguna señal, genera una luz atrapante en la pantalla. Así es como la niña no solo interactúa inicialmente con los espíritus hablándoles, sino que llega a conectar con el plano espiritual sin saberlo. Por otro lado, la luz que genera la pantalla resulta también muy atrayente para las almas en pena, ya que la confunden con la famosa luz al final del túnel, a la que supuestamente deben ingresar, ya habiendo dejado sus cuerpos al morir. El televisor fue un puente temporal. Más adelante en la película descubrimos que hay algo en el armario de Carol Ann y su hermano. Se trata de un portal dimensional, pero ¿cómo apareció ahí? Podemos hablar de varios factores. Los más importantes son el hecho de que se haya generado tanta energía sobrenatural en la casa, esto a causa del sufrimiento de las almas perdidas por la profanación de sus tumbas, ya que la casa esté encima de ellas. La furia, la frustración y desequilibrio de estas almas afectaron la casa. Esta alteración en su estado espiritual generó una especie de zona débil en la casa, provocando la aparición del portal. El amor de la familia Freeling, en paralelo con las cargas de emociones, de ira y frustración de las almas perdidas, pudo haber generado un choque tan intenso en la misma casa que provocó una conexión entre ambos mundos, el espiritual y el terrenal. Cabe también la posibilidad de que la bestia, este ente maligno que controla a Carol Ann y a las almas, pudo haber usado la energía de ambos para abrir ese portal dimensional. Ahora, si nos ponemos más reflexivos sobre este tema, podemos tener en cuenta que el portal aparece en el armario de Carol y su hermano Robbie. Esto sería una representación de la inocencia infantil y el temor a aquello que es desconocido y oculto. Por otro lado, al principio las almas perdidas tenían una interacción algo limitada con Carol Ann, pero la fuerza de las entidades se incrementaron y la barrera entre ambos mundos terminó por romperse. Siguiendo con lo anterior, una pregunta clave es ¿cómo pudo Carol Ann, siendo una persona de carne y hueso, pasar a un plano espiritual? En Poltergeist no se da una explicación clara a esto, pero sí hay teorías que justifican este hecho, como el que la fuerza maligna llega a ser tan poderosa que logra separar el cuerpo de Carol Ann de su cuerpo físico, transportando el alma de la niña a esa dimensión espiritual. Entonces tendríamos que asumir que físicamente no se encuentra en esa dimensión, solamente está su espíritu.
y su cuerpo físico ha sido transportado a una especie de lugar en medio del mundo físico y el espiritual. Esto cobra mayor sentido cuando el medium dice que Carol Ann ha sido sacada de su cuerpo y este ente demoníaco la ha puesto en un estado de suspensión. Esto nos lleva a otra pregunta. Cuando Carol Ann desaparece, toda su familia la busca en cada rincón de la casa y no es encontrada. En un análisis rápido es lógico pensar que fue raptada en cuerpo y alma. Además, hay que recordar que la madre logra sacarla y ambas salen de esa dimensión con sus cuerpos físicos posteriormente. Esto nos lleva a concluir entonces que la madre, al ingresar al portal, también tuvo esa separación entre su cuerpo y su alma. En cuanto al no poder ser encontrada, lo que puede haber pasado es que la entidad paranormal ha creado lo que se llama Pocket Dimension, o dimensión de bolsillo. Básicamente esto se trata de un lugar independiente del espacio-tiempo en nuestro universo. Es un espacio paralelo a la realidad y no es accesible para nadie más de su familia. Por eso es que no la encuentran. Esto nos indica también que esta entidad maligna puede manipular la realidad y la materia, pudiendo crear portales, agujeros y espacios dentro de la casa. Y lo hace justamente para mantener cautiva a Carol Ann. Básicamente tiene el poder de distorsionar la realidad. Un indicador de esto es la escena en la que el asistente de la parapsicóloga ve su rostro en el espejo deshacerse en trozos hasta los huesos. Esta ilusión horrorífica finalmente lo lleva a abandonar la casa. La película le da mucha fuerza al mensaje de la unión familiar. Esto lo vemos en la actitud de los padres y hermanos de Carol Ann. La madre, guiada por Tangina, logra sacarla de esa dimensión, la cual tiene como espacio de salida el salón de la casa. Todo parecía haberse terminado. La familia Freeling pensó que habían limpiado de espíritu su casa gracias a Tangina. Aún así, han decidido mudarse. Tras unas horas de aparente calma, la bestia lanza un último ataque como venganza e incluso tratando de llevarse nuevamente a Carol Ann y a su hermano Robbie. La madre es arrastrada hacia la piscina, llegando a flotar entre cadáveres. En toda la casa empiezan a emerger tumbas con restos humanos dentro, lo que confirma que esa casa fue construida sobre un cementerio que iba a ser trasladado a otro lugar, pero Louis, el jefe de Steve, solamente movió las lápidas y dejó las tumbas bajo tierra. Finalmente, al lograr salir en medio de todo el caos, la casa se consume, hace implosión, desintegrándose y desapareciendo a través del mismo portal dimensional que había dentro del armario de los niños. En todo ese proceso, las almas perdidas son liberadas antes de la desintegración total. La familia entera se hospeda temporalmente en un hotel, sacando a Steve el televisor afuera. Hay un mensaje final en esto, y es que todo el horror vivido por la familia y posteriormente encontrar que el cementerio fue profanado es un recordatorio de las consecuencias que puede traer el olvidar el pasado, ignorar y no respetar el pasado, especialmente cuando se trata de personas que en algún momento vivieron en un lugar, lo cual se entiende como un insulto a la memoria de los muertos. La película hace también con este desenlace una crítica a la ambición de corporaciones y empresas por seguir creciendo sin tener en cuenta que hay un límite que se debe respetar, como es en este caso el respeto por el pasado. Al mismo tiempo invita a reflexionar sobre la importancia de la unión familiar, los valores y el precio que se debe pagar al tomar decisiones de forma irresponsable. En conclusión, podemos decir que todo aquello que se encuentra enterrado no siempre se debe echar al olvido. Bien gente, es todo por hoy. Gracias por el apoyo, me despido por hoy y hasta pronto.